por 40 años de matrimonio y 40 años de ministerio, o sea, celebración doble. Entonces me hicieron la organización de Centrado, de una conferencia que teníamos, me hicieron un regalo de una Biblia de las Américas, la nueva edición que ellos sacaron, que tiene hasta el cuero de cabra, o sea, el gorro. Y gracias a Dios por ese regalo. Y dicen que predica sola, entonces voy a ponerla aquí. Y vamos a leer el Salmo 77. Pero cuando ustedes piensen en el Salmo 77 y lo que hablamos el domingo pasado, piensen en un momento en lo que hacían sus abuelitas o las tías de ustedes con algo que se llamaban las colchas. Yo no sé si ustedes saben qué es una colcha. De pronto los de hoy no saben qué es una colcha. ¿Alguien sabe qué es una colcha? Sí, una sábana que hacían las abuelitas con retazo. Con retazo, exactamente. Una sábana que hacían con puro retazo. Ropa que le iba quedando por allí, tenían unos pedazos buenos, entonces eso lo cortaban y lo iban añadiendo, iban formando una sábana con puro retazo, una colcha. Bueno, hay mucha gente que piensa que la Biblia es una colcha de retazos, que es una historia aquí, entonces la cogieron y la cosieron allí y le pusieron ahí luego otra historia, y como ven toda la Biblia como si fuera una colcha de retazos. Pero la Biblia tiene una unidad. Las historias que están allí, desde el huerto del Edén hasta la boda del Cordero allá en el Apocalipsis, se relacionan la una con la otra, porque hay un propósito general, hay un propósito magno a través de toda la historia, y que tiene que ver con la redención del hombre. No solamente se queda con la caída o la creación, sino con toda esta historia. Y eso fue lo que vimos la vez pasada, la historia del canto de Moisés acompañado por María y las mujeres en alegría y felicidad por lo que Dios había hecho al cruzar el Mar Rojo. Cuando los enemigos venían, y eso lo cantamos ahorita, que los enemigos venían y ahí estaba el mar, y Dios echó al caballo y al jinete a la mar. Esa victoria la celebran el pueblo de Dios. Entonces, cuando continuamos con esta historia, vamos a ver un salmo, que es el Salmo 77. El Salmo 77, entonces vamos a abrir nuestra Biblia. Y encontramos este Salmo de Asaf, donde cuenta de las maravillas de Dios, cómo le consuela en el presente. O sea, el tema que hemos venido manejando ayer, del domingo pasado y hoy, es recordando las obras maravillosas de Dios. Y esas obras maravillosas de Dios son tan efectivas, sobre todo cuando estamos en momentos difíciles. Cuando estamos en momentos difíciles es tiempo de recordar las obras maravillosas de Dios en el pasado. Esta Biblia que predica sola dice: las maravillas de Dios en el pasado consuelan en el presente. Ese es el título del Salmo 77. Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se tendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Versículo 4 del Salmo 77. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. Versículo 5. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción y en mi corazón meditaré y mi espíritu indaga.
¿Rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O se ha retirado con su ira, su compasión? Versículo 10. Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda la tierra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Versículo 16. Las aguas te vieron, oh Dios. Te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes. Tronaron los nubarrones. También tus saetas centellaron por todos lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas. Y no te conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Señor, gracias por tus hechos maravillosos. Gracias por este canto, este salmo, donde Asaf recuerda las maravillas que tú hiciste en el pasado. Y que esas maravillas del pasado les consolaron en el momento del sufrimiento y en el momento de la angustia. Señor, trae consuelo y trae esperanza a nuestras vidas en medio de las dificultades que podemos estar enfrentando. Gracias porque eres el Dios que has hecho maravillas, haces maravillas y seguirás haciendo maravillas. Gracias por estar presente en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta historia o este salmo está conectado. Entonces vamos a pasar a la diapositiva número 22 para hacer el recorderis de lo que la historia del Éxodo. Esa historia del cruce del Mar Rojo por el poder de Dios. Ahí no se puede decir que fue que hubo un cambio climático y se detuvieron las aguas, o que ellos buscaron unas lanchas y pudieron cruzar el Mar Rojo. Allí definitivamente el Mar Rojo muestra el poder de Dios. El poder de Dios. Y esas noticias de lo que Dios hizo al cruzar al pueblo por el Mar Rojo, eso produjo en las naciones miedo. La gente tenía miedo. Digo, qué tremendo Dios el que tiene esta gente, que cruza el Mar Rojo en seco y destruye en agua a los ejércitos que lo persiguen. Eso produjo temor en las naciones. Miren lo que dice el libro de Josué, capítulo 2. Si alguien encuentra primero que yo, que lo lea, por favor. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová quiso sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Y
y oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová nuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Entonces mire, Josué en este relato está diciendo, la gente está diciendo, también supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos. También oímos de esa maravilla que ustedes hicieron, de cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos, también, o sea, esa historia se había regado y esa historia producía en la gente temor, producía, dice la gente que estaba allí, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor de ustedes es Señor arriba en los cielos y también abajo en la tierra. Entonces, los hechos portentosos de Dios, y este versículo anticipa y anuncia que el Dios que tiene el pueblo de Israel es un Dios único, Dios grande y maravilloso. Y que ese Dios, eso es lo que relata el capítulo 15 de Éxodo, a través del cántico, que Dios va a guiar a su pueblo a través de tierras extranjeras. Recuerden que la determinación de Dios inicial era que iba a mandar un ángel y que le iba a dar lo que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero luego, a través de la conversación y la intercesión de Moisés, llega en que Dios iba a ir con ellos, Dios va a ir con ellos, y Dios le va a dar la victoria, y Dios le ha dado la victoria. Dios guió a su pueblo. Y entonces me preguntaba yo, este Dios que encontramos en las Escrituras, este Dios que mora, es un tema muy importante en el libro de Éxodo. El Dios que mora en el pueblo de Israel, pero un Dios que no solamente está confinado a una carpa. Era que Dios estaba allí en la carpa, pero Dios también aún estaba cuando Moisés estaba ya recibiendo las tablas de la ley. Ese es el Dios que salva al pueblo, no solamente de la esclavitud y de la muerte, sino que lo salva para que le adore, para que le sirva. Porque parece ser que el pueblo de Israel en algunos momentos solamente le interesaba era que lo sacaron de esclavitud y que lo llevaban a una tierra que fluía leche y miel. O sea, estaban interesados en los beneficios, pero no adorar al Dios que le había dado y le había conseguido sus beneficios. Entonces, el tema principal del libro de Éxodo, del capítulo 15 en adelante, es que el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios en ese momento, antes y ahora, era salvado para tener una relación con Dios, para que ese fuera su pueblo, para tener una intimidad, una comunión con el pueblo. No era simplemente para salvarnos y luego llevarlos allá, como a veces algunas personas. Vea, usted conviértase a Jesucristo para que se salve del infierno y vaya al cielo. Pero aquí en la tierra viva, eso como que no le importara, no se hace énfasis, sino que se hace énfasis en la salvación del beneficio y el cielo que se va a disfrutar. Pero es que esa salvación que Dios hace va atado a que yo le adore, que yo le sirva. Porque es que Dios me salvó de la esclavitud, de la muerte. Produce un efecto en mí. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos amó. Por pura gracia. Ninguno de nosotros merecía ni merece el cielo. Nosotros lo que merecíamos era la muerte, el infierno. Pero la gracia de Dios se manifestó en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esa historia del Éxodo, esa es la historia de un pueblo que fue salvado y redimido
pero para tener una relación con Dios. Y nosotros también hemos sido salvados para disfrutar de la presencia de Dios y vivir con Él. La siguiente, el capítulo 15, que es la transición del canto, nos revela que somos salvados para poder disfrutar de la presencia de Dios y vivir con Él. No solo somos salvados del pecado de Génesis 3, somos salvados para caminar con Dios como lo hacían Adán y Eva en el jardín del Edén. O sea, esa es la intimidad que Dios quería tener. Dios creó a Adán y a Eva para tener ¿qué? Comunión con ellos. E interrumpió eso el pecado. Pero Dios nos salvó de Génesis 3 a través de la obra de Jesucristo para seguir con eso mismo, para tener una relación con Dios, para andar con Dios en comunión. Entonces, el capítulo 15 del libro de Éxodo hace una aclaración que me parece muy importante. Somos salvados, y quiero que lea el versículo 18 de Éxodo 15. Somos salvados para disfrutar y vivir bajo el reino del Señor eterno. No simplemente para darle gracias, no, ya yo estoy salvo, ya pase lo que pase. Hay un movimiento que se llamaba Creciendo en Desgracia. En gracia, bueno, porque ellos decían, salvos, siempre salvo. Pero esa era una verdad, y es verdad eso, yo creo que yo soy salvo, siempre salvo. Pero el problema es que esa premisa lo llevaba simplemente a reconocer que ya habían sido salvados y podían vivir como sea. Y eso ese no es el pensamiento. Dios nos salvó y somos salvos ahora y mañana, y nadie puede separarnos del amor de Dios. Pero esa salvación debe llevarnos a vivir en santidad, debe llevarnos a vivir en relación con Dios. Entonces, somos salvados para disfrutar y vivir bajo el reino del Señor eterno. ¿Quién quiere leer Éxodo 15, 18? El Señor reinará por siempre y para siempre. Reinó, quería que el pueblo de Israel estuviera bajo su reinado, y quiere también que nosotros estemos bajo su reinado, bajo el reino de Dios, donde hay un rey, y no un rey como hay en España, que hay un rey que llaman pero que es un rey que solamente va como a los protocolos y a las cosas, pero eso no interviene en nada. O sea, es un rey protocolario, pero el rey nuestro es un rey que interviene, es un rey soberano, es un rey que tiene el control de todas las cosas. Entonces, usted y yo somos salvados, el pueblo de Israel fue salvado para disfrutar y vivir bajo el reino del Señor Jesucristo. Y eso debe animarnos a nosotros día tras día. Entonces, ahora sí entramos al Salmo 77, porque el Salmo 77 nos recuerda la historia de cuando el Mar Rojo fue dividido. Y en el Salmo cuando lo leímos ahorita, nos dimos cuenta que básicamente está dividido en varias partes. Una parte comienza describiendo el dolor intenso que está viviendo el salmista, un dolor intenso. En la noche mi mano se extendía sin cansarse, mi alma rehusaba ser consolada. Me siento turbado, me lamento, mi espíritu desmaya, ha mantenido abiertos mis ojos, no dormía el salmista. O sea, estaba viviendo unos momentos difíciles, un dolor personal intenso que nosotros podemos vivir a veces bajo una circunstancia de la vida, un dolor intenso. E incluye en los versículos 7 al 9, incluye una crisis de confianza en Dios. Cuando uno está en medio de una situación difícil, a veces vienen esos momentos de crisis de confianza en Dios. Señor, ¿será que tú te has olvidado de mí? Señor, ¿será que se ha cortado tu mano? Señor, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan ustedes de aquel que
al ver a la gente que progresaba en sus caminos, se decía, Dios mío, o sea, ¿por qué la gente mala progresa y nosotros, tus hijos, no? Pero dice que al momento que él entró a la presencia de Dios, vio las cosas de otra manera diferente, porque vio el fin de ellos. Entontonces, aquí el salmista está viendo un dolor, está experimentando un dolor personal intenso, una crisis de confianza, pero después, en los versículos 10 al 12, entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Entonces viene el momento como de la reflexión. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Uno dice, oye, pero ese salmista es muy carnal. O sea, la experiencia que vive lo lleva a desconfiar de Dios. No, es que a veces hasta pasa en cada uno de nosotros, en medio de las situaciones difíciles de la vida. Pero Dios trae el convencimiento a nuestro corazón de que prefiero traer a la memoria los milagros del antaño. Prefiero recordar las hazañas del Señor, las maravillas del Señor. Ustedes empezaron a contarnos, y vamos a dar un espacio hoy también a contar esas maravillas, traer esas memorias de las maravillas del Señor, que a veces en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, se nos olvida. Al pueblo de Israel se le olvidó por unos días que estaba Moisés allá en el cerro, en el monte, recibiendo las tablas de la ley. Se le olvidó que Dios estaba con ellos. Se le olvidó de las maravillas que Dios había hecho. Se le olvidó del canto que habían entonado ese día de alabanza después de haber cruzado el Mar Rojo. Fácilmente se nos pueden olvidar a nosotros esas maravillas. Por eso vale la pena, mis amados hermanos, recordar que el Dios nuestro es un Dios de hazañas, es un Dios de poder, es un Dios grande. Y es Señor en el cielo y en la tierra. Y que cambia situaciones que son complejas. Y son situaciones que uno no tiene una explicación lógica para darle a las personas. Uno sabe que Dios es Dios. Y Dios obrará. ¿Cómo? No sé. Pero Dios obra. Y eso lo he visto yo a través de mi vida. Que Dios obra, porque Dios es poderoso, porque es que esa es la esencia de Dios. Nos ha salvado con mano fuerte, con poder, para que nosotros disfrutemos de su comunión, para que le agradezcamos, para que hagamos recorderis de las obras de Dios. Pero a veces nos quedamos en la primera parte del Salmo, el reconocer y solamente recordar lo que estamos pasando, las tristezas, las dificultades, y nos enfocamos en eso. ¿Y eso qué produce? Desánimo. El Salmo 77, a este Asaf, hay un viraje, hay un cambio. Después de enfocarse en él, yo me siento así, yo estoy turbado, yo no he dormido toda la noche, yo me lamento, mi espíritu se desmaya. Hay un cambio de, Señor, tú eres misericordioso, tú eres santo, no hay Dios tan grande como tú eres poderoso, tú haces maravillas. Cantamos otra vez esta mañana, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te temerá? Pero Dios
debe ayudarnos. Y yo creo que este salmo está allí para recordar que nuestro dolor, que nuestras tristezas las conoce Dios, y que el Dios que nos ha ayudado en nuestras tristezas y dolores en el pasado es el mismo Dios que está con nosotros en el momento. Hay nubarrones, hay centellas, hay truenos, hay torbellinos, hay relámpagos, menciona el salmista, hay temblores, pero Dios sigue siendo Dios. Hay pérdidas también. Sí, hay pérdidas. Miren, mis amados hermanos, yo no sé si ustedes han estado en el campo solos en medio de una tormenta. Eso no se lo deseo yo a nadie. Estar en medio de una montaña, o sea, donde no encuentra, y que dicen que no se meta debajo, le recomiendan a uno que no se meta debajo de un árbol, y lo único que hay árboles, y ve uno esa, no solamente la lluvia, sino los relámpagos, la oscuridad y el humo que a veces sale de algunas, donde caen los rayos en medio de la montaña. Eso es terrible. Pero por un lado es terrible por la pequeñez de uno, pero por otro lado uno ve la grandeza y el poder de Dios. Eso es lo que el salmista está experimentando. Señor, las aguas cuando te vieron se dieron, las aguas se abrieron ante tu paso. Moisés, le dijo Dios a Moisés a Dios, Señor, entonces vamos a clamar. No es tiempo de clamar, es tiempo de actuar. Y actúan, y Dios va abriendo el mar. Miren, mis amados, a veces hay situaciones en las cuales uno no ve la salida. Lo único que tiene que hacer uno es creer, porque no es por vista, sino por fe. Hay situaciones en las cuales usted y yo hemos estado que es como un nubarrón, no se ve nada para allá. Y lo que usted anticipa, de pronto humanamente ve son rayos allá. Pero Dios es el Rey en el cielo y en la tierra. El Dios que abre el mar y lleva a su pueblo para que cruce en seco. Yo no sé cuánto demoró cruzando el mar, si 1 o 2 días o unas horas, cruzar el mar rojo, el ejército detrás. Pero Dios había prometido que iría con ellos. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros recordamos los actos de Dios? Miren, los testimonios que a veces nosotros damos es para recordar y animar a otros de los momentos en que Dios ha obrado y actuado. Si usted recuerda algún acto de redención de Dios, yo, como dije la vez pasada, el mayor acto de redención que nosotros hemos tenido ha sido la cruz y la resurrección. La liberación. O sea, miren, y eso es lo que apuntaba el Éxodo. El Éxodo apuntaba hacia la liberación. Y hay mucha relación entre el Éxodo y nuestra redención. ¿Se acuerdan que uno de los últimos actos para salir de allá de Egipto era el sacrificio de un cordero? Y que tenía que marcar las puertas, pero tenía que haber un sacrificio. Y había que haber todos unos preparativos para eso. La Pascua. Entonces, hay hechos en los cuales nosotros tenemos que recordar los actos de redención de Dios. Dios nos salvó. Dios le dio a algunos de ustedes el privilegio que no todo el mundo tiene de nacer en un hogar donde se conoce de la palabra de Dios, donde se tiene temor de Dios. Ese es un regalo
que muchos no pudimos tener, pero es un regalo de gracia que nosotros tenemos. Esas son cosas que necesitamos recordar en los momentos de aflicción. Recordar que Dios, por su pura gracia, me puso en un hogar que teme a Dios. Por su pura gracia puso personas a mi alrededor que me hablaran de Dios. Por la pura gracia de Dios. El éxodo, la cruz, la resurrección, son demostraciones del poder de Dios. Son demostraciones de que el Dios de la historia está con nosotros, está a favor de nosotros. Y eso no importa cómo nos sintamos, eso no se trata de cómo nos sentimos, porque a veces hay días que usted se levanta y se siente mal, pero ese hecho de la redención es un hecho histórico. Entonces no es cómo nos sintamos, ni lo que sucede a nuestro alrededor. En cualquier circunstancia en que nosotros estemos, podemos ver las bondades de Dios. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y desde allí podía mirar el mar y lo que Dios hizo con el ejército egipcio. Y allí empezaron a entonar un canto de alabanza. Grandes y maravillosas son tus obras. Señores, esto ha sido una intervención solo tuya. Eso no se debió a nuestra estrategia, eso no se debió a nuestras habilidades, eso no se debió a que nosotros somos mejores que los demás. No, se debió al puro poder de Dios. Y eso ha pasado por nuestra salvación, por la pura gracia de Dios. Porque si fuera por algo que nosotros hemos hecho, entonces nos lo merecemos. Es por algo que nosotros hicimos, no. Es por pura gracia. Para que ninguno de nosotros se gloríe. ¿Estamos? En el versículo 10 que dice, enfermedad mía es esta, la que está previo al acto de adoración que él dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. Es decir, que ahí podemos mirar, si literalmente él está enfermo, está diciendo, por encima de todo esto que está aquí, yo voy a recordar los hechos pasados de Dios. Probablemente quiero que me sane, pero igual en medio de esta aflicción que estoy sufriendo, yo voy a traer y meditaré en las obras de Él. Entonces, esa meditación implica también ese tiempo, esa dedicación de reflexionar en todo lo que Dios hizo, y eso fue lo que le hizo cobrar valor a Él para adorar. En medio de una aflicción. Sí. Por eso dicen, y yo lo creo, que el libro de Apocalipsis, en vez de ser un libro para asustar, es un libro para alabar. Es un libro que le recuerda a la gente que está sufriendo, porque ese libro de Apocalipsis fue escrito para la gente que estaba sufriendo. Recordar que el Dios del pasado, el Dios de la historia, va a tener una conclusión feliz. Va a haber una historia, un final en el cual Dios va a triunfar. El triunfo de Dios. O sea, el libro de Apocalipsis es el triunfo de Dios. Hay dolor, hay sufrimiento, hay adversidad, pero al final es el triunfo, la victoria de Dios. En el libro de Apocalipsis hay una gran batalla entre el dragón, Satanás y Cristo. Esa es una batalla cósmica. Y esa batalla es la que en el libro de Apocalipsis se ve entre la iglesia y las dos bestias. El poder idolátrico del Estado. Pero en medio de toda esa hay un canto de alabanza. Dicen algunos eruditos que el libro de Apocalipsis lo leían en las congregaciones con el fin de animarse y estimularse a ver al Dios de la historia, porque está revelando no solamente el pasado, sino revela el futuro, de que al fin y al cabo
Dios tiene el sartén por el mango. Que al fin y al cabo Dios triunfa. Es el poderoso. Es el poderoso. Por eso Apocalipsis 15:3 habla de Moisés, el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. O sea que el Cordero triunfará. El Cordero que ha sido inmolado triunfará. Entonces, debe animarnos a nosotros la historia del Éxodo, de cómo Dios rescató a su pueblo, pero también debe recordarnos a nosotros de esa historia que Dios nos rescató a nosotros. Por eso ahorita vamos a cantar de nuevo Grandes y maravillosas son sus obras, y vamos a escuchar algunos testimonios también. Pero el cántico de Moisés te salvaré, Señor. Sí, también. Grandes y maravillosas son tus obras. Y temed a Jehová, el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7. Entonces, el punto es, el pueblo de Dios en el Mar Rojo fue una manifestación del poder de Dios contra el faraón y contra todos los dioses, contra el reino de Satanás. O sea, la derrota del ejército egipcio es una señal de la victoria final de Dios. Por mucha tecnología de punta que tenía el pueblo de Egipto, carros, caballos, pero el pueblo de Israel solamente tenía su confianza en Dios. Pensemos en algunos hechos pasados donde Dios ha obrado en nuestras vidas. Demos testimonios breves de las obras de Dios que nos ayuden a animarnos y a estimularnos en que el Dios que estuvo en el pasado sigue estando en el presente. Yo podría decir fulano, 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 que los he oído, les he oído a ustedes, les he oído a Arnaldo, les he oído a otros contar de las hazañas de Dios, de las maravillas de Dios en su vida. Cuando posiblemente médicamente o estadísticamente no había muchas posibilidades, pero es que el que gobierna no son las estadísticas, ni lo que dicen, ni los dictámenes, sino que gobierna es Dios. Lucho. En el libro de Apocalipsis, cuando Cristo está en las iglesias, algo importante que yo he notado es que primero habla de lo bueno que hicieron en la iglesia y después que confronta los malos que han hecho. Dice, primero de lo bueno, lo que la iglesia está diciendo pero lo malo es y muchas veces nosotros actuamos así. Vemos automáticamente lo malo, pero no vemos lo bueno que hacen nuestros hijos, los amigos, nuestros profesores. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Recordar las cosas buenas y maravillosas que Dios ha hecho con nosotros y que hacen otras personas a favor de nosotros. ¿Alguien más quiere? ¿Alex? Bueno, para la gloria de Dios, quiero compartir de la grandeza de nuestro Dios. Todos, yo creo la mayoría de todos saben que cuando nació Ana Sofía, lo que tuvo que pasar, yoga internada, un circo que tuvo complicaciones con la acción de parto. Y bueno, Dios obró, porque sé que muchas personas estábamos orando a Dios pidiéndole para que la sacara bien. Y pues gracias a Él tuvo el control de todo, de la sabiduría de los médicos que tuvieron que hacer la intervención quirúrgica para hacer esterectomía de emergencia y así poder que Dios esté con nosotros también ahora, porque pues, el mismo médico que intervino en el parto de Ana Sofía, él nos dijo, oren para que Dios haga un milagro en su vida, porque realmente estaba bastante complicada. Y
serie de muchas complicaciones para dormir, entonces eso a nosotros como padres nos estaba acabando prácticamente. Un día, pero le dijimos ahí a un señor, tumba a Violeta. Y Violeta cayó así impresionantemente. Tal vez me asustó. Quería reconocer que Dios está interesado en que uno duerma bien, está bien. O sea, la intervención del poder de Dios en ese momento preciso. Ana Mari y luego Bernal. Pero yo también experimenté un guardón con lo del sea de mama y a través de esa experiencia pude sentir a Dios trabajando en mi vida, sobre todo en el miedo, de ver que cada estudio que me hacían era horrible porque me imaginaba lo peor. Y ahora puedo estar confiada cuando me hace un estudio, espero en Dios y sé que el Señor tiene control de mi vida, de todo, y Él es el que me ha sacado de esto, y sé que todas las pruebas que vengan pues las recibiré, porque sé que Él tiene el control. Sigue siendo el Señor en el cielo y en la tierra. Arnaldo. Son varias cosas. Mi hija desde pequeña fue alérgica más que porque un problema alérgico de base. Le pedíamos al Señor que nos la sanara porque andábamos en urgencia en ella. Y Dios la sanó. Tuvimos después una situación difícil con Ana y nos enfocamos en el Señor y el Señor nos dio la victoria. Mi cirugía, que era un tumor que estaba oculto, porque era benigno pero oculto, y mi esposa yo le puso el querer de llevarme el optómetra porque me iba a regalar los lentes para el día del padre, y descubren el tumor y Dios dio todo también. Y dio provisión porque mi esposa y yo estábamos en ese momento trabajando y el Señor dio la provisión para ese tiempo en que me platicó la ciencia. Son varias cosas donde Dios mostró su poder. Amén. Sara, luego Roberto. Roberto, te da la pregunta. Gracias. Hace muchos años, mi nieta, su padre estaba estudiando, creo que en la universidad. Yo estaba en la sala y de pronto escuché una voz clarita que me dijo: ora por tu nieta. Yo no entendí por qué. Sin embargo, yo me puse a orar por ella. No pasaron 10 minutos cuando ella llegó a la casa toda presurosa, sudada, asustada, y me dijo: me acaba de golpear un carro. Pero no me pasó absolutamente nada. Entonces, ese es uno de los casos donde Dios habla anticipadamente sobre cosas que van a suceder en un futuro inmediato. Ahí comprendí esa voz que clarito me dijo: ora por ti. Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias, Roberto, por compartir eso. Sara. Circunstancias milagrosas en la vida de varios de mis hermanos. Rafaela cumplió 81 años el 24 de octubre y ella tuvo una circunstancia muy particular. Ella le dio una peritonitis, con la pasaron a Magallanes rapidito, Tanzania. Y en esa época no existían las EPS, investigaciones especiales en salud. Y la llevaron a la clínica de Boca Grande, nada más y nada menos, al hospital de Boca Grande. Cuando le preguntaron a Cecilia, que la acompañaba, allá trabaja un primo muerto que es internista, el doctor Alonso Cortijo. Y se nos ocurrió que él podía ayudarnos, y yo tráiganme enseguida, acá no la lleven a ningún otro lado, tráiganla acá. Y cuando llegan allá le preguntó Alonso a Cecilia, ¿y cuándo tienen ahí de plata para saber acá en el hospital
cuánto damos. Que tienes unos 10 pesos. Y él se quedó mirando así. Bueno, él se hizo cargo de la deuda en el hospital, firmó por ellos y pensábamos que Rafael iba a morir, pensábamos que iba a morir porque iba bien mal. Pero gracias a la intervención del Señor y a la diligencia de este rico, Rafael se salvó esa vez. Y se ha salvado muchas más, y muchas más. Sí. Cecilia, hace poco tuvo una neumonía en la clínica general del norte, ustedes oraron por ella y le dije que no cómo el Señor la sacó de esa neumonía. Y ella regresó a su casa sana y salva. Rosalba tuvo cáncer de colon. Y una noche Rafael y yo que estábamos cuidando en la clínica para regreso en Cartagena, salíamos al balcón a llorar porque la veíamos tan mal, eso tenía ese abdomen súper distendido. Nosotros pensábamos que ya esa noche Rosalba no pasaba. Y los médicos también estaban alarmados. Y nosotros llorábamos y llorábamos. El Señor también salvó a Rosalba de ese colon. No se salvó de COVID el año pasado porque era su momento. Y Moisés también estuvo en el hospital de Soledad un día con una traqueotomía incluso, molesto de los pulmones. Nos volcamos todos los familiares a la puerta del hospital de Soledad porque pensábamos que esa noche se moría. Ni siquiera podía respirar. Y el Señor nos sacó y nos tuvo unos meses más de vida. Este tuvo que morirse, pues se murió. Es decir, yo pudiera contar cantidades de sucesos muy milagrosos que el Señor hizo en la familia. Pero el milagro más sorprendente y reciente de supervivencia es que Álvaro y yo todavía estamos juntos y casados. El Dios del éxodo, el Dios que obró allá, el que cruzó el mar, ese es el mismo, nuestro Dios. Ese que la gente le temía allá. O sea, oye, ahí vienen los israelitas. O sea, la gente es como cuando un equipo con todas las estrellas, mejor dicho, con todas las, llega a una parte de todo el tiempo, o sea, con solamente mirar la estrella la persona dice, ya perdimos. Con él no se puede. Nuestro Dios es grande, maravilloso, o sea, incontable las maravillas de Dios. El día 30 vamos a tener otro espacio también para compartir de los hechos maravillosos de Dios. Estemos quietos y conozcamos a Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Moisés? Quietos, que yo voy a orar. Cantemos, grandes y maravillosas son tus obras. Recuerden que estamos practicando, por eso lo vamos a cantar allá en la boda del Cordero de Dios. Tú eres santo, por lo cual
porque podemos meditar y recordar tus hazañas, tus prodigios a través de la historia. Gracias porque la historia del Éxodo es un recordatorio de que tú obras cuando todo aparentemente está cerrado, que tú eres el que abres el mar, tú eres el que puedes destruir a nuestros enemigos y eres el Dios que cumple tus promesas. Por eso te alabamos y te bendecimos. Gracias porque tu palabra está llena de historias que se relacionan la una con la otra, donde muestran a un Dios grande, maravilloso, y que nosotros, tu pueblo, hemos sido llamados no solamente a gozarnos de nuestra salvación, sino temerte a ti, vivir en santidad, alabarte y desarrollar un caminar y una comunión contigo. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos presentes aquí, por las familias que representamos, y ayúdanos, Señor, a siempre recordar los hechos poderosos tuyos. Guárdanos en esta semana y llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga